El reloj de la vieja estación de autobuses marcaba las 6 de la tarde cuando Lucía, con una maleta desgastada y un vientre de 5 meses, bajó los escalones con pasos inseguros. El aire olía a gasóleo y a café barato, y la gente corría de un lado a otro sin reparar en ella. Nadie sabía que aquella joven de 22 años había llegado sola, huyendo de una historia de amor rota, con más dudas que certezas y una criatura creciendo en su interior. Había dejado atrás el pueblo costero donde nació, un rincón de casas blancas y rumores que se extendían más rápido que el viento. Su madre apenas le habló cuando decidió irse. Su padre, en silencio, le dio unas monedas, incapaz de mirarla a los ojos. Y Mario, el hombre que juró quererla para siempre, fue el primero en apartarse de su lado al enterarse del embarazo. Lucía caminó por las calles de la ciudad, con el corazón apretado, buscando un lugar donde comenzar de nuevo. Sus zapatos desgastados resonaban sobre las baldosas húmedas. No sabía a dónde ir, pero llevaba consigo una determinación que nunca había sentido. La necesidad de proteger a la vida que crecía en su vientre la obligaba a seguir adelante. Después de preguntar en varias tiendas y bares sin éxito, entró en una lavandería de barrio. El local tenía un letrero azul descolorido que decía Lavandería La Esperanza. El nombre le pareció casi un presagio, y aunque dudó unos segundos, empujó la puerta. Dentro, el ambiente estaba impregnado de vapor, detergente y un suave murmullo de máquinas en funcionamiento. Una mujer de cabello canoso, recogido en un moño sencillo, la miró desde detrás del mostrador. «Buenas tardes», dijo Lucía con voz tímida. «Quisiera saber si necesitan ayuda». La mujer la observó en silencio, deteniéndose en su vientre apenas redondeado. Se llamaba Carmen y llevaba más de 20 años atendiendo aquel negocio. Sabía reconocer en un instante las historias escondidas en los rostros de quienes entraban. «No tengo a nadie ahora mismo», respondió despacio. «Pero el trabajo es duro, los turnos largos, y no pagamos gran cosa». «No importa», contestó Lucía con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Necesito trabajar». Carmen entrecerró los ojos y la examinó de nuevo. Había en aquella joven una mezcla de fragilidad y valentía que despertó en ella una chispa de compasión. «Está bien», dijo al fin. «Empieza mañana a las 8». Lucía salió de la lavandería con un nudo en la garganta, pero por primera vez en mucho tiempo, con la sensación de que el destino le abría una rendija de luz. Esa noche durmió en una pensión barata, compartiendo habitación con 2 desconocidas. El colchón era duro y las sábanas ásperas, pero el cansancio la venció pronto. Al amanecer, se presentó en la lavandería. Carmen le enseñó cómo separar la ropa, revisar los bolsillos y alimentar las enormes lavadoras industriales. El ruido era constante, el calor sofocante, pero Lucía no se quejaba. Cada moneda que ganara sería para asegurar un techo y un futuro para su hijo. Los días pasaron entre montones de ropa sucia y conversaciones breves con los clientes. Algunos la miraban con indiferencia, otros con cierta desconfianza, pero había también quien le regalaba una sonrisa. Lucía aprendió a moverse con agilidad entre las máquinas, a doblar camisas con precisión, a reconocer manchas imposibles y a tratar de borrarlas como si fueran heridas que se resistían a desaparecer. Una tarde de lluvia, mientras revisaba un pantalón oscuro, sus dedos encontraron algo en un bolsillo trasero. Era un pequeño papel doblado varias veces. Lo sacó con cuidado, esperando encontrar quizá una lista de compras o un recibo olvidado. Sin embargo, al desplegarlo, descubrió una nota escrita con letra firme. El mensaje era breve, pero suficiente para detener su respiración. Si encuentras esto, significa que aún hay esperanza. No te rindas. Tu vida puede cambiar en cualquier momento. Lucía sintió un escalofrío. No había firma ni fecha. Solo esas palabras, como si hubieran estado esperando ser descubiertas por ella. Miró a su alrededor, temiendo que alguien la observara, pero Carmen estaba atendiendo a un cliente y las máquinas rugían como siempre. Guardó el papel en el bolsillo de su delantal y continuó con la faena, aunque su mente ya no estaba en las camisas que doblaba. Aquellas frases se repetían en su cabeza como un eco imposible de ignorar. ¿Quién lo había escrito? ¿Por qué había llegado justo a sus manos?
Esa noche, en la pensión, lo volvió a leer una y otra vez bajo la débil luz de una bombilla. Cada palabra parecía escrita para ella, como un recordatorio de que no estaba sola, de que el futuro podía ser distinto. A la mañana siguiente, con el papel escondido bajo la almohada, Lucía sintió que algo había cambiado en su interior. Caminó hasta la lavandería con una energía nueva, como si aquellas líneas fueran una semilla de esperanza que comenzaba a germinar. Sin embargo, aún quedaban sombras. El dinero apenas alcanzaba para pagar la pensión y un poco de comida. El embarazo avanzaba y las noches eran cada vez más difíciles. A veces se despertaba sobresaltada, con miedo al mañana. Otras, acariciaba su vientre y se decía en silencio que todo valía la pena. Un viernes, al terminar el turno, Carmen le ofreció una taza de té. Se sentaron en una mesa pequeña junto a la ventana. «Eres trabajadora», dijo la mujer mayor. «Se nota que necesitas este empleo. Pero también veo que llevas un peso encima». Lucía bajó la mirada, dudando si hablar. Al fin murmuró: «Estoy esperando un hijo. El padre nos abandonó. Y no sé qué me espera». Carmen suspiró. En sus ojos apareció un destello de comprensión. «Yo también pasé por algo parecido hace muchos años. No es fácil, pero saldrás adelante». Lucía sonrió con gratitud. Y entonces, sin pensarlo, sacó el papel del bolsillo de su delantal y se lo mostró. «Lo encontré en un pantalón», explicó. «No sé de quién es. Pero esas palabras me han dado fuerzas». Carmen lo leyó despacio. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Tal vez el destino quiso que tú lo leyeras». El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales, y adentro, Lucía sintió que por primera vez en meses no estaba completamente sola. Lo que no sabía era que aquel papel era más que un simple mensaje olvidado. Sería la puerta a un camino inesperado, lleno de pruebas y revelaciones que transformarían su vida para siempre. Y mientras guardaba de nuevo la nota en su delantal, Lucía, sin comprenderlo del todo, había dado el primer paso hacia un futuro que ni siquiera imaginaba. Los días en la lavandería se habían convertido en la rutina que sostenía a Lucía. El ruido constante de las máquinas, el olor del detergente y la humedad pegada a la piel formaban parte de su nuevo mundo. Sin embargo, desde que encontró aquel papel en el bolsillo de unos pantalones, nada le parecía igual. Era como si cada prenda escondiera una historia, como si cada cliente pudiera estar ligado a un misterio que todavía no se revelaba. Una mañana de martes, un hombre entró en la lavandería cargando una bolsa de ropa. Lucía lo atendió con amabilidad, pero algo en él la desconcertó. Era alto, de unos 30 y tantos años, con el cabello oscuro y los ojos cansados. Vestía un traje barato, arrugado, como si hubiera dormido con él. Se llamaba Andrés, y dejó la ropa sin apenas mirarla. Cuando Lucía comenzó a revisarla, su corazón dio un vuelco. En el bolsillo interior de la chaqueta encontró un sobre doblado. Recordó de inmediato el primer papel. Dudó unos segundos, temiendo que fuese simple casualidad. Pero la curiosidad la venció. Lo abrió con cuidado y descubrió una segunda nota, escrita con la misma letra firme. Decía: «No todo está perdido. Si lees esto, significa que el camino sigue abierto. Confía». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El mismo autor, el mismo misterio. ¿Podría ser que aquel hombre, Andrés, estuviera relacionado con el mensaje anterior? ¿O era solo otra coincidencia imposible? Guardó el sobre apresuradamente, justo antes de que Carmen regresara al mostrador. El corazón le latía con fuerza, como si hubiera cometido un delito. Durante todo el día, no pudo dejar de pensar en aquello. Esa noche, en la pensión, se sentó en la cama y colocó las dos notas una al lado de la otra. Eran como piezas de un rompecabezas que pedían ser unidas. ¿Quién escribía esos mensajes? ¿Eran para alguien más y habían terminado en sus manos por casualidad? ¿O era el destino hablándole a ella? Mientras acariciaba su vientre, Lucía susurró: «Sea lo que sea, hijo mío, siento que algo importante nos espera».
Los días siguientes se convirtieron en un vaivén de ansiedad y esperanza. Cada vez que revisaba un bolsillo, esperaba encontrar otra señal. Y aunque no siempre ocurría, el simple acto de buscar se había vuelto un ritual. Un jueves por la tarde, Andrés volvió a la lavandería. Esta vez se detuvo a hablar con Lucía. «Buenas tardes», dijo él, con voz cansada pero amable. «¿Cómo va todo?» «Bien», respondió ella, intentando sonar natural. Él la miró con curiosidad. Parecía notar algo en sus ojos, como si supiera que Lucía guardaba un secreto. Pero no dijo nada más. Pagó y se fue, dejándola con más preguntas que respuestas. Carmen, que había observado la escena desde lejos, se acercó y murmuró: «Ese hombre viene cada semana. Siempre trae la misma chaqueta. Y siempre parece preocupado». Lucía no respondió. Guardó silencio, apretando el papel escondido en el bolsillo de su delantal. Unos días después, mientras doblaba una sábana grande, Carmen le dijo en voz baja: «Sé que encontraste algo más en la ropa. Te vi el otro día con un sobre». Lucía se quedó helada. ¿Cómo podía explicarlo? «No es nada malo», balbuceó. Solo eran unas palabras, palabras que me dieron fuerza. Carmen la observó con atención. Después de un momento de silencio, dijo: «Tal vez deberías averiguar de dónde vienen. A veces el destino habla en voz baja, y hay que escuchar». Aquella frase quedó grabada en la mente de Lucía. Al día siguiente, cuando Andrés volvió a dejar la ropa, Lucía se armó de valor. «Disculpe», dijo con timidez, «sé que no debería, pero encontré algo en el bolsillo de su chaqueta». El hombre la miró con sorpresa. «¿Qué cosa?» Lucía sacó el primer papel, el que decía que aún había esperanza. Andrés palideció. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y emoción. «¿Dónde encontraste eso?» «En un pantalón, hace unas semanas. Pensé que, tal vez era suyo». El hombre respiró hondo y se llevó una mano al cabello, nervioso. «No es mío», confesó en voz baja. «Pero conozco a quien lo escribió». Lucía lo miró expectante, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Era de mi hermano», dijo él finalmente. «Se llamaba Samuel». Un silencio denso llenó el espacio entre ellos. Andrés bajó la voz: «Samuel desapareció hace un año. Nadie sabe qué le pasó». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó el papel entre sus dedos, como si de repente aquel mensaje cobrara un peso inmenso. «Lo siento mucho», murmuró. Andrés la miró con intensidad. «Si encontraste esto, significa que Samuel quiso dejar una señal. Tal vez aún esté vivo». La conversación se interrumpió cuando otro cliente entró en la lavandería. Pero Lucía no pudo concentrarse en el trabajo el resto del día. Esa noche, en la pensión, repasó cada detalle. Samuel, un hombre desconocido para ella, había escrito palabras que parecían dirigidas a su propia vida. Y ahora descubría que tal vez estaba desaparecido, perdido en algún lugar, luchando por regresar. Las notas dejaban de ser simples mensajes de aliento. Se convertían en un misterio real, en un hilo invisible que la conectaba con personas y destinos que nunca imaginó. Con el paso de los días, Andrés comenzó a hablar más con ella. Le contó que Samuel era escritor aficionado, que siempre llevaba consigo una libreta llena de frases y reflexiones. Era un soñador, alguien que creía que incluso en la oscuridad había luz. Lucía escuchaba cada palabra con el corazón encogido. Sentía que la voz de Samuel resonaba en su interior, como si aquellos mensajes hubieran estado destinados a llegar a sus manos. Una tarde, mientras doblaban ropa juntos, Andrés la miró con seriedad. «Lucía, no sé por qué encontraste esas notas, pero siento que hay una razón. Si quieres, podemos buscarlas todas. Tal vez entre mis cosas haya más». Ella dudó unos segundos, consciente de que aquello la arrastraría a un camino desconocido. Pero al mirar a Andrés, vio en sus ojos el mismo anhelo que ardía en su propio pecho. «Sí», respondió al fin. «Quiero saber la verdad». Ese fue el inicio de una alianza inesperada. Lucía,
la joven embarazada y abandonada, y Andrés, el hermano que buscaba respuestas, comenzaron a reunirse después del trabajo. Revisaban viejas cajas de ropa, libretas olvidadas y cualquier objeto que pudiera contener una pista. A veces encontraban frases sueltas, otras nada. Pero cada hallazgo era como una chispa que iluminaba el camino. Carmen, que observaba en silencio, les daba espacio. Sabía que la vida siempre escondía misterios, y que a veces eran las personas más heridas quienes terminaban encontrando la fuerza para descubrirlos. Poco a poco, Lucía comenzó a sentir algo nuevo. Ya no caminaba sola entre las sombras. Tenía a Andrés a su lado, compartiendo el peso de un secreto que los unía. Y aunque su corazón aún estaba marcado por el abandono de Mario, empezaba a latir con un ritmo diferente. Una noche, al volver a la pensión, se detuvo frente al espejo. Su vientre ya era redondo, imposible de ocultar. Colocó las manos sobre él y susurró: «Hijo mío, quizás estos mensajes no solo eran para mí. Quizás también eran para ti». Lo que no sabía era que aquella búsqueda los llevaría a desenterrar verdades que podían cambiar no solo su destino, sino el de todos los que habían amado a Samuel. Porque los secretos, una vez descubiertos, nunca vuelven a dormir. El invierno había comenzado a adueñarse de la ciudad. El aire se volvía más frío, las calles estaban húmedas y las luces de los escaparates parecían más tenues que nunca. Lucía llegaba cada mañana a la lavandería con el abrigo demasiado fino para aquella estación, pero con una determinación que crecía día tras día. Ya no era la misma muchacha que bajó del autobús semanas atrás, con los ojos llenos de miedo y el corazón roto. Ahora sentía que tenía un propósito, una misión que iba más allá de su propia supervivencia. Los mensajes de Samuel, dispersos en los bolsillos de ropa olvidada, se habían convertido en un faro de esperanza. Andrés acudía cada vez con más frecuencia. Se quedaba después de entregar la ropa, charlaba con Lucía en un rincón de la lavandería, y juntos trataban de descifrar las pistas que aparecían. Algunas eran frases sueltas escritas en servilletas, otras pequeños papeles arrugados en los forros de chaquetas viejas. Cada mensaje parecía parte de una confesión inconclusa. Una tarde encontraron una nota que decía: «Si alguien lee esto, busque el Parque de los Tilos. Allí enterré lo que nunca pude decir en voz alta». Lucía y Andrés se miraron con incredulidad. Era la primera pista concreta, un lugar real. «Debemos ir», dijo él con determinación. Lucía dudó. Su embarazo ya estaba avanzado, y los cansancios nocturnos eran más fuertes. Pero algo dentro de ella le decía que no podía detenerse ahora. Esa misma noche, después del trabajo, caminaron juntos hasta el Parque de los Tilos, un rincón apartado en las afueras de la ciudad. Los árboles desnudos se mecían con el viento frío, y el suelo húmedo crujía bajo sus pasos. «¿Y si no encontramos nada?», preguntó Lucía en voz baja. «Al menos lo habremos intentado», respondió Andrés, con los ojos fijos en el horizonte. Buscaron entre los bancos oxidados, entre las raíces retorcidas de los tilos. Y entonces Andrés, al apartar unas hojas secas, vio algo sobresalir de la tierra. Era una caja metálica, oxidada por el tiempo. La sacaron con las manos temblorosas. Dentro había un cuaderno pequeño, con tapas desgastadas. Andrés lo abrió con cuidado, y las páginas, llenas de escritura apretada, comenzaron a revelar la voz de Samuel. El cuaderno contenía reflexiones, recuerdos, y también confesiones. Samuel hablaba de sentirse vigilado, de haber descubierto algo en su trabajo que lo ponía en peligro. Mencionaba nombres, situaciones turbias, y la certeza de que su vida corría riesgo. Lucía sintió un escalofrío. No era solo un soñador que escribía frases de esperanza. Samuel había estado luchando contra algo oscuro, dejando rastros para que alguien lo encontrara. En la última página, había una frase que parecía escrita con prisa. «Si no regreso, cuida de los que aún creen en la verdad. No todo está perdido». Andrés cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. «Mi hermano no huyó por cobardía», murmuró. «Lo hicieron desaparecer». Lucía lo miró con compasión y miedo a la vez. Comprendió que los mensajes no habían llegado a sus manos por casualidad. Ella, la muchacha abandonada,
había sido elegida por el destino para descubrir la verdad de un hombre desaparecido. Durante los días siguientes, Andrés investigó con más fuerza. Acudió a antiguos amigos de Samuel, buscó registros en bibliotecas, preguntó en lugares donde él solía ir. Lucía lo apoyaba desde la lavandería, escuchando, acompañando, convirtiéndose en su confidente. Y en ese proceso, algo inesperado comenzó a florecer entre ellos. Andrés miraba a Lucía no solo como la joven que había encontrado los mensajes, sino como una mujer valiente, capaz de sostener su propia lucha y la de los demás. Ella, por su parte, descubría en él una ternura escondida bajo las arrugas del cansancio, una fortaleza que le recordaba que aún podía confiar en alguien. Una noche, mientras caminaban juntos después de cerrar la lavandería, Andrés se detuvo y dijo: Lucía, cuando todo esto termine, quiero que sepas que no estás sola. Ella lo miró sorprendida, con lágrimas en los ojos. Nadie me había dicho eso en mucho tiempo, susurró. El silencio que siguió estuvo lleno de promesas no pronunciadas. Pero el destino aún guardaba una última revelación. Un día, un cliente anciano dejó en la lavandería un abrigo grueso. Al revisar los bolsillos, Lucía encontró otro papel. Esta vez no era un mensaje de esperanza, sino una dirección escrita con letras apresuradas. Al lado, solo una palabra: cuidado. Lucía mostró el papel a Andrés, y él palideció. Esa dirección correspondía a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que Samuel mencionaba en su cuaderno. Debemos ir, dijo Andrés con firmeza. Lucía lo dudó. Tenía miedo, y más aún con el hijo en su vientre. Pero sabía que el final del camino estaba cerca. Esa noche, los dos llegaron al almacén. El lugar estaba oscuro, lleno de polvo y con ventanas rotas. Avanzaron con cautela, guiados solo por la luz de una linterna. En un rincón encontraron una caja de cartón cubierta por una lona. Dentro había papeles, recortes de periódico y una grabadora antigua. Andrés la encendió, y de pronto la voz de Samuel llenó el silencio. Si alguien escucha esto, significa que no logré escapar, decía la grabación. Descubrí pruebas de corrupción que involucran a hombres poderosos. Sé que intentarán silenciarme. Pero no podrán silenciar la verdad. Si mi hermano escucha esto, Andrés, confía en tu corazón. Y si es alguien más quien lo encuentra, gracias por no abandonar mi voz. Lucía apretó la mano de Andrés. Las lágrimas corrían por el rostro de él. Samuel estaba perdido, quizá para siempre, pero había dejado un legado, la verdad y la esperanza. Andrés decidió entregar las pruebas a un periodista de confianza. Durante semanas, la ciudad entera habló de aquel escándalo destapado gracias a las grabaciones y los escritos de Samuel. Aunque la justicia fue lenta, algunos nombres cayeron, y la memoria de Samuel dejó de ser silencio. Para Lucía, todo había cambiado. Ya no era solo la joven embarazada y abandonada. Era la mujer que se atrevió a escuchar los susurros escondidos en los bolsillos de la ropa y que encontró en ellos la fuerza para levantarse. El día que nació su hijo, Andrés estaba a su lado. Carmen, con una sonrisa cálida, la acompañó también. El llanto del bebé llenó la habitación como una promesa de vida nueva. Lucía lo miró y susurró: te llamará Samuel. Para que nunca se apague la voz de quien nos dio esperanza. Andrés tomó al pequeño en brazos, conmovido hasta las lágrimas. En los meses siguientes, Lucía dejó la pensión y encontró un hogar humilde pero lleno de calor. Andrés seguía visitándola, y poco a poco, el lazo entre ellos se transformó en algo más profundo que la amistad. Un día, mientras doblaban ropa juntos en la lavandería, Lucía sacó del bolsillo de su delantal el primer papel, aquel que decía que aún había esperanza. Míralo, le dijo a Andrés sonriendo. Todo comenzó con esto. Él asintió, con el corazón lleno. Sí. Y gracias a eso, ninguno de los dos volvió a estar solo. La lavandería seguía funcionando, con su ruido constante y su olor a detergente. Pero para Lucía ya no era solo un lugar de trabajo. Era el sitio donde la vida le mostró que incluso en los rincones más oscuros, podía encontrarse la luz. Y así, cada vez que revisaba los bolsillos de una prenda, lo hacía con una sonrisa.
Porque sabía que los mensajes de esperanza pueden aparecer en los lugares más inesperados y cambiar para siempre el destino de quien se atreve a leerlos.